asegurador en el ejercicio pasado, ¿no? Como decía Carla, pues vamos a revisar un poco lo que ha significado este año último y al final de la exposición, pues con mucho gusto atenderé las inquietudes que ustedes puedan tener, ¿no? Vamos a empezar entonces primero compartiendo la pantalla, que espero no me juegue una mala pasada. Ahí estamos, ¿no? Ahí sí. Ok. Efectivamente, a ver, tengo un momentito, Carla. Tengo un problemita con avanzar. Voy a abrir otra. ¿Estamos viendo? ¿Sí? Sí, tranquilo, Patricio. Hazlo con calma. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra charla hablando sobre el mercado asegurador y sus cifras y entender un poco la dinámica que ha tenido el sistema en el año 2023. Y hemos preparado una agenda, primero un poco de referencia sobre datos del entorno, que es importante para conocer eh, qué estaba pasando durante toda esta película que vamos a repasar en este momento, ¿no? Luego nos centraremos en tres puntos, como siempre, tres puntos principales para entender al sector, que es la evolución de sus ingresos, sobre su gestión técnica y al final algunos datos relevantes sobre el tema de finanzas. ¿Ok? Empecemos por el entorno y yo he separado estas cifras que creo que son importantes, al menos en el ámbito macroeconómico, ¿no? Para entender las cifras, ¿no? Porque usualmente siempre utilizamos las cifras en valor nominal o valores corrientes, pero para tener una mayor comprensión es importante también entender qué estaba alrededor de eso. Por ejemplo, en cuanto al índice de precios, la inflación el año pasado estuvo en el 1,35, 1,4%, que fue menor al 3,7 del año 2022. Eso nos demuestra que la evolución de precios incide también de alguna manera pues, en las cifras que vamos a ver del sector asegurador comparado un año a otro, ¿no es cierto? El PIB en este año, que no hay cifras todavía definitivas publicadas por el Banco Central, pero según los expertos, se calcula que podría estar en alrededor del 1,5% su crecimiento real de la economía, ¿no? Con lo cual, primero es un año con menos dinamismo que el año 2022, que creció en el 2,9, ¿no? Y eso nos sirve entre inflación y crecimiento del PIB un poco para entender el impacto real del crecimiento, de evolución de las cifras del sector asegurador, ¿no es cierto?, con este entorno, ¿no? Otro tema importante es que pese a todas las vicisitudes, especialmente en el último trimestre del año pasado, el crédito bancario, el crédito del sistema financiero se expandió en total en un 9%, lo cual también hay que considerarlo en virtud de la correlación que tiene el sector asegurador con el sistema financiero por distintos motivos, ¿no? Y otros indicadores también para entender, digamos, cómo pudo haber impactado en la evolución de la demanda de seguros. Encontramos que el empleo adecuado se situó en el 38, en el 36%, unos puntitos por encima de lo que fue el año 2022, es decir, de alguna manera mejoró un poco esta relación de empleo adecuado. El país, dentro de su crisis, estuvo con un nivel de endeudamiento del 51%, y eso guarda mucho relación con todo lo que se habla ahora, la crisis fiscal, etcétera, etcétera, que es importante también tener en consideración, dado que también juega un factor preponderante en el desarrollo de la actividad económica. Y el crédito, más el promedio de la tasa pasiva del año pasado fue el 7,7%, pero se estima que en este año, dado los niveles de riesgo país, el costo del endeudamiento, del fondeo, digamos así, por parte del sistema financiero,
se entendería que podría estar subiendo, ¿no? Esas son las estimaciones. Terminado ese entorno, tal vez vale comentar un tema político también, ¿no? Recordemos que el año pasado estuvo muy marcado por una arena política muy de titulares, ¿no? Que culminó inclusive con un cambio de gobierno, con unas elecciones anticipadas, con una disolución del Congreso, de la Asamblea Nacional, perdón, y todo ese entorno político también de alguna manera pues, ha jugado cierta vinculación con lo que todos terminamos viviendo el año 2023, ¿verdad? Pasando entonces de comprender esta breve antecedente del entorno, ¿okay? Vamos a comenzar a hablar de los ingresos. ¿Cuánto se vendió el año pasado? El año pasado el sistema de seguros colocó primas por 2.203 millones de dólares. Una cifra que fue 9.7% superior al año 2022, que, como ustedes recordarán, fue un año, digamos, de hito en la industria, porque por primera vez se habían logrado sobrepasar los 2.000 millones de dólares, fue 2.007 millones de dólares. Si ustedes recordarán, ¿no es cierto?, entre las cifras de inflación, aproximadamente 1,4, y el crecimiento, digamos, y el crecimiento que estamos viendo de la economía, quiere decir que más o menos, ¿verdad?, el sector asegurador probablemente tiene un crecimiento real de aproximadamente un 7%, que es superior al estimado para el total de la economía, que como yo les decía, los expertos calculan que estará en promedio en un 1,5. Alguien hoy en un directorio previo que tuve me comentaba un economista muy reconocido que eso significa que puede estar entre el 1,8 o el 1,5 o el 1,3, ¿no? Más o menos ese rango, pero que si comparamos entonces el dinamismo del sector asegurador con respecto al resto de la economía, podemos afirmar de que el sector tuvo un desempeño, al menos en sus ingresos, bastante importante, ¿no? Aproximadamente unos 2 puntos por encima, un poco más de 2 puntos por encima del crecimiento real de la economía, ¿no? Lo cual es muy, muy alentador, ¿no? Y demuestra el impulso que tiene nuestra industria, ¿no? En los últimos 10 años, en cambio, dado todos los procesos de crisis, que no es solamente el sector asegurador, sino que el estancamiento se ha venido dando desde el año 2014, según dicen los estudiosos de la macroeconomía en el país, ¿no es cierto? En los últimos 10 años, nuestro crecimiento promedio ha estado en el 3.1%. ¿Ok? Aquí un pequeño ajuste, tal vez por la cifra del 2021, por cuanto a diciembre de ese año salió del radar informativo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el tema de Sucre, de Seguro Sucre, que ustedes saben, en diciembre del 2021 pues ya estaba en proceso de liquidación forzosa, pero no debe cambiar mucho el promedio. En la última década aproximadamente hemos crecido en términos nominales en aproximadamente el 3.1%. Ahora, ¿qué se vendió? ¿Verdad? Que es la otra gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué demandó el público? Pues el público en principio demandó o el impulso que ha tenido el crecimiento del mercado se ha dado de distintos ramos, ¿no? 18 ramos digamos, o categorías de servicios que ofrece el sector crecieron de los 21 que se ofrecen en el mercado. Es decir, apenas 3 ramos tuvieron una variación negativa. Para entender, fue accidentes personales que decrecieron el 2.3%, multirriesgo que decreció en 1.6% y vida individual que decreció en el 2.4%. Ramos, por cierto, que a diferencia, salvo tal vez accidentes personales, pues no tienen un mayor impacto en el mercado, dado el volumen que se transa, ¿no es cierto? Pero 18 ramos crecieron, ¿no es cierto? Y esos 18 ramos crecieron,
que crecieron, pues generaron ese impulso para que al final del año se pueda cubrir casi la expectativa. Nosotros en algunos medios, inclusive durante especialmente el último semestre, que se pudo hacer revisiones de previsión, calculábamos que efectivamente el mercado iba a crecer 10% y terminó creciendo en el 9.7%, ¿verdad? Impulsado por el dinamismo que tuvieron muchos ramos, ¿verdad? Y como ustedes pueden apreciar, yo creo que es notorio, al menos en los ramos principales, por ejemplo, ¿no? Vida colectiva, que sigue siendo el ramo de mayor importancia, creció en un 13%. Es difícil, ¿no es cierto?, cuando uno es líder en un mercado, tener también un ritmo de crecimiento todavía con mucha fuerza, con lo cual también se le impulsa a toda la industria, ¿ok? Vehículos que con todos sus problemas y con todos sus ajustes, y probablemente eso tiene que ver también con un poco de pérdida de cierta cartera, ¿verdad? Creció en el 7.5%. El ramo de incendio, que casi llega al 12% de crecimiento, también un impulso importante. El de asistencia médica, 18% de crecimiento, es decir, un ratio muy, muy relevante, considerando primero el volumen que ya tiene el sector, con un dinamismo inclusive superior al que tiene el producto sustituto que conocemos como empresas medicinas prepagadas, que crecieron, si mal no recuerdo, aproximadamente un 6% nada más. En cambio, en asistencia médica el crecimiento está en el orden del 18%. Y por último, yo nombraría el de ramos técnicos, que es el de menor dinamismo, ¿no? El de menor impulso, con apenas el 5,3%. Pero de ahí vemos otros ramos de menor impacto general, como responsabilidad civil, o en el caso de todo riesgo petrolero, por ejemplo, ¿no? Que crece al 22%, ¿ok? Que también apoyan para que en promedio el mercado pueda lograr esa tasa del 10%. Y recalco, ¿no es cierto?, en el margen, que los 5 principales ramos que nombré, ¿no? Vida colectiva, vehículos, incendio y asistencia médica, ¿no? Crecen en un promedio del 11%, es decir, por encima del promedio del mercado, y ahí un poco se nota el impulso y la relevancia que tienen este tipo de seguros. Pero esa es la demanda principal que tiene el consumidor ecuatoriano, ¿no? Se centra en estos ramos que son de mayor interés, ¿verdad? ¿Cómo se divide entonces esa torta? Queda en el año 2023, ¿no es cierto?, que la preferencia fue aproximadamente 30%, la demanda se generó en los seguros de vida colectiva, vida en grupo. Segundo, vehículos, que sigue teniendo una relevancia en la demanda del público, 18%. El seguro de incendio, aproximadamente 13%. Asistencia médica, un poco más del 6%. Es decir, en los últimos años ha tenido un repunte el tema de asistencia médica, principalmente, yo diría, por los ajustes que se han venido dando en el mercado por el tema del incremento de los costos médicos y de la siniestralidad, pero también por ejercicios que se han venido realizando para tratar de tener un poco más de mercado. De hecho, en el gran pastel de los seguros médicos y de medicinas prepagadas, o sea, en el gran pastel de los servicios de financiamiento de salud, llámese por seguros o por medicina prepagada, en este último año el sector asegurador logró arañar un puntito más de ese share, ¿no? Que está en aproximadamente 850 millones de dólares ese pastel. El sector asegurador logró arañar un puntito más, ¿no es cierto?, dentro de ese mercado, ¿no? Y así tenemos otros ramos, ¿verdad?, que a la larga, entre los que se presentan, representan casi digamos, más del 85%. De hecho, los 5 primeros ramos, dato siempre importante, es un mercado muy estructurado en esos 5 primeros ramos, ¿no? Acaparan el 72% de todas las ventas del mercado, ¿no? Es decir, todavía es un ramo, digamos, una industria que tiene muy centrado la demanda en 5, 6 u 8 ramos principales, ¿no? Como se puede apreciar. Dentro de eso de qué se vendió, vale resaltar
este indicador que es la ganancia de market share, ¿no? O sea, de participación de mercado. ¿Cuáles son los ramos que con su dinámica lograron incrementar su participación de mercado? Y entonces encontramos que vida colectiva, pese a su tamaño, como les mencionaba, donde cada vez mientras es más grande es más difícil crecer, ¿no es cierto? Porque se entendería que están llegando a su nivel de maduración, pues vida colectiva sigue sorprendiendo y sigue teniendo un comportamiento positivo que lidera inclusive esos factores de incremento en el market share del mercado, seguido por asistencia médica, y a continuación todo riesgo petrolero, responsabilidad civil e incendio. Estos 5 ramos son los únicos 5 ramos que en términos representativos, llamemos así, obtuvieron un incremento en la participación de mercado, ¿verdad? Y en su defecto, 8 ramos, pese a su dinamismo, es decir, no significa que han decrecido en su volumen de ventas, sino que simplemente alguien creció un poco más, ¿no es cierto? Y por lo tanto han tenido alguna ligera reducción de participación. Encontramos a los seguros de aviación, el propio seguro de vida individual, los seguros de fianza, que si bien crecieron, nos ubicamos nuevamente en esta, ¿no? El seguro de fianza, por ejemplo, creció en el 5.6, casi 6%, ¿ok? Pero su dinamismo no fue suficiente para mantener el mismo nivel de market share, y entonces decreció en un 0.1, y así ustedes pueden ver el resto, ¿ok? Incluyendo el ramo de vehículos, siempre importante analizar por lo que significa para nuestra industria, ¿ok? Que se redujo su participación de mercado en el 0.4, como lo ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? La otra pregunta que siempre nos hacemos a nivel de ingreso es, ¿quién vendió? O sea, ¿quién satisfizo esa demanda? ¿Cuáles son las empresas que lograron ubicarse, ¿no es cierto? O cómo lograron ubicarse en la satisfacción de esa demanda. Y podemos apreciar, ¿no es cierto?, dentro de todo este grupo, que como ustedes conocen son 28 compañías al cierre del año, ¿verdad? Que hay 21 empresas que lograron un crecimiento en sus ventas. Es decir, casi la gran mayoría, es decir, el 75%, 3/4 partes del mercado pudo crecer, ¿no es cierto?, en sus ventas. Las 5 empresas con mayor nivel de ventas crecieron en un promedio del 2.6. Es decir, algunas empresas fueron muy cautas por diversos motivos o por situaciones del mercado en su crecimiento. Y entonces vemos dentro de esas 5 empresas que, primero, un hecho relevante. Por primera vez al cierre de un ejercicio económico, Seguros del Pichincha logró tomar el liderazgo en lo que corresponde a colocación de seguros en la industria ecuatoriana, ¿no? Y lo mantuvo, si mal no recuerdo, desde el mes de abril, ¿no es cierto?, que se comenzó a analizar las cifras anualizadas, las cifras interanuales, y ya desde el mes de abril, si mal no recuerdo, Seguro del Pichincha tomó ese liderazgo. Sigue también con un rol importante Seguros Equinoxial, pese a la reducción que presenta, más que todo entendemos por temas estratégicos. CHAP con un impulso muy dinámico cercano al 12%, ¿no es cierto? Mantiene esa participación en el mercado. Hispana de Seguros, que como conocemos, pues tiene una gran influencia en el tema del seguro público, pese a perder aproximadamente 7%, sigue estando dentro de las top 5 en nivel de ventas. Aseguradora del Sur también con un crecimiento bastante razonable en cuanto a su volumen de ventas. Y entonces este mix de estas 5 empresas, ¿no es cierto?, hace que crezcan en aproximadamente el 2.6%, mientras que las 5 empresas siguientes, luego de estas 5 iniciales, crecen aproximadamente un 7%.
llama mucho la atención, como ustedes podrán ver, ¿no? El caso de Seguros La Unión, que es algo que marca un poco el hito en el dinamismo del mercado, con un crecimiento casi cercano al 300%, y como ustedes conocen, pues se debe a su participación en el ámbito público con una cuenta de mucho volumen, ¿no? Pero también, si ustedes analizan, ¿no? Tenemos un grupo de empresas, luego de estas 10, de estas top 10, que tienen un comportamiento que causa mucho interés, ¿verdad? Porque primero crecen en doble dígito y por encima, la mayoría por encima del 20%, ¿no? Como es el caso de Unidos, con un incremento del 28%, o de Sweden mantiene un incremento de 24%, Alianza 25%, e inclusive llegamos, por ejemplo, a Bupa con un 38%, ¿no? Entonces, ahí se ve otro grupo que está creciendo de manera importante y de alguna manera reconfigura el total, al menos en el medio, ¿no es cierto?, del pastel, reconfigura un poco la estructura del mercado, que queda de la siguiente manera, ¿no? Al año 2023, y es decir, como les mencionaba, el Seguro del Pichincha logra tener el liderazgo al cierre del año con 10.7, Equinoxial el 9.8, muy cercano a CHOP con el 9.7, Hispana con el 7.2, Aseguradora del Sur con el 6.3, AIG Metropolitana 6.2 y así otras empresas como se ha mencionado. 8 empresas de estas que tienen al menos el 5% de share, 8 empresas representan o acumulan aproximadamente el 61% del mercado, casi 2/3 partes, ¿no? Y las 14 empresas con mayor venta, es decir, la mitad en número de empresas, ¿no? Pues conocemos al cierre del 2023 eran 28 empresas, son 28 empresas, ¿no es cierto? Acumulan aproximadamente el 83% de las ventas totales, es decir, la otra mitad de las empresas pues están sirviendo un mercado equivalente aproximadamente al 13%, ¿verdad? Y en esa misma análisis, como lo habíamos planteado anteriormente, y con ese dinamismo que yo les hice notar, ¿no es cierto?, respecto a las empresas que vienen en ese grupo intermedio, ¿verdad? Podemos ver cómo se está reconfigurando el mercado, en el sentido de que son principalmente ese tipo de empresas, esas categorías de empresas que están ganando mayor participación. En el caso de la Unión, por motivos creo que obvios, al ver las cifras, que crecen en participación de mercado importantemente, ¿no? Es 2.7%. En el caso de Bupa también, con un crecimiento en su share del 0.6, igual que Seguros Unidos y así otras empresas, ¿verdad? Con crecimientos importantes. Podemos decir, pero es que es menos del 1%. Ganar en share de mercado, ¿no? Un 0,5% en un mercado que estamos hablando de 2.200 millones es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo. Y especialmente para empresas que vienen en el grupo intermedio y que vienen realizando su gestión para tratar de hacerlo, ¿no? Entonces es un tema de reconocimiento, ¿no es cierto? Y que ayuda a reestructurar el mercado en un ambiente más competitivo como lo vamos a ver, ¿no es cierto? De igual manera, hay 8 empresas que han reducido su participación de mercado de una manera, yo diría, minoritaria, tal vez en los 2 últimos casos de Hispana y Equinoxial por motivos comprensibles, ¿no? Que tienen que ver con esa competencia que existe a nivel de contratación pública y esos cambios que se pueden dar, ¿no es cierto?, en esa materia, y por decisiones estratégicas comprensibles en función de objetivos digamos, que se plantean los accionistas. Y el resto, pues, tenemos las típicas variaciones que podrían darse de un año a otro en función de... Pero esto nos lleva a comprender, ¿no es cierto?, y que creo que de alguna manera queda claro, que el nivel de competitividad de la industria está cada vez consolidándose un poco más, ¿no? Y para eso siempre nosotros, este indicador de
Helfindal y Hirschman, ¿verdad? Que pensaba que me había ido la señal, me disculpa, ¿no? Que está midiendo, ¿no es cierto?, el nivel de competitividad que tiene este mercado. Mientras menor el indicador, hay más competitividad. Y si nosotros vemos en los últimos años, especialmente desde que comenzó el sector asegurador a tener un poco más de participación en cuentas del sector público, ¿no es cierto? Ha pasado de 738, que fue su pico máximo de concentración, y ya estamos en 607, muy por debajo de lo que se tenía 15 años atrás, aproximadamente, ¿no es cierto?, de nivel de competitividad, pero el mercado se está volviendo más competitivo en tal sentido, lo cual siempre es importante, ¿no? Esta lámina la introduzco un poco para entender quiénes sirven qué mercado, ¿no? Al menos los tres principales. Y entonces podemos ver que en el caso de vida individual, que es el principal ramo demandado por el ecuatoriano, ¿no? Tenemos entre las tres primeras Seguro del Pichincha con 33% del mercado, con un liderazgo muy marcado. La segunda es Chap Seguros con el 14% y en tercera posición dentro de esta satisfacción de los clientes a Seguros Equinoxial. En el caso de vehículos, la empresa líder en esta línea de negocios es Zurich, seguido por Sweden con el 11%, y en tercera posición Equinoxial, ¿no? Seguido por otro mercado. Recordemos que vehículos es el ramo que probablemente tiene mayor servicio u oferentes, ¿verdad? Aproximadamente 20 compañías de seguros operan en el ramo de vehículos. Y en el caso de incendio, la empresa que mantiene todavía el liderazgo en atender ese producto está Hispana de Seguros, obviamente con su participación que tiene a nivel de sector público, el mismo caso de Latina con el 12.3, yo diría un poco reflejo también de su estrategia comercial en esas líneas, y Equinoxial y Ecuatorial Suisse y Chop, ¿no es cierto?, en un grupo un poquito compacto después, ¿no es cierto?, en atención a ese negocio, ¿no? Esos son los participantes en estos tres primeros ramos de interés y de relevancia para nuestro mercado, ¿verdad? Un poco para comprender cómo se ha dado, ya hablando de tendencias estructurales y siguiendo la metodología de la Fundación MAFRE, ¿no? Podemos analizar que en el tema voy a comenzar por abajo, por el tema de penetración, el mercado logró nuevamente llegar al 1.8% del PIB, ¿no? Algo que no conseguía por más de 15 años o un poco más, ¿no? Es decir, como ustedes pudieron apreciar al inicio, cuando hablamos del entorno, que la inflación fue el 1.35, pero el crecimiento nuestro de la economía estará en el 1.5, el crecimiento real, y nosotros hemos crecido en el 9.7, un poco refleja esa combinación, el que el sector asegurador haya logrado tener un indicador de penetración un 0.1 por encima del año 2022, con lo cual es de gran satisfacción, porque no es fácil en términos macroeconómicos el tener una relevancia en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente ese 0.10% pues significa un crecimiento superior a los 130 millones de dólares, una cosa así, ¿no? De nuevo crecimiento para la industria, ¿no? Entonces es muy reconfortante ver que el nivel de penetración ha logrado rescatar un espacio adicional, ¿no? En el tema de la densidad, que básicamente mide lo que podríamos llamar el consumo per cápita, ¿verdad? Nos situamos un poco más a nivel digamos, de la inversión que realiza el promedio de los ecuatorianos. El año pasado eran 112, ¿no? En la actualidad ha subido a 120,
muy por debajo del indicador que tenemos de referencia, que es el año 2022, porque todavía no se publica el cierre de 2023 en este estudio de MAFRE, de la Fundación MAFRE, pero muy por debajo de los 276, que es el promedio de consumo de seguros en el mercado. Y a nivel de profundización, que es básicamente la relación que tienen los seguros de vida con respecto a todo el resto de seguros, ¿no? Ha habido un ligero incremento en esa penetración al 30.6 de 29.9, es decir, escaso 0.7%, ¿ok? Por debajo del promedio del mercado, pero yo diría que estamos muy cercanos a la estructura promedio que se ve en nuestras latitudes, ¿no? Y me faltaba comentar en el tema de penetración, ¿no? Que si bien llegamos al 1.8, obviamente estamos muy por debajo, ¿no es cierto?, todavía del promedio del mercado latinoamericano, que está en el 3%, ¿no? Ahora, yo siempre también analizo internamente, y lo voy a comentar ahora, ¿no? Porque justamente en un viaje que tuvimos de visita a Fasecolda en días pasados, comentaba con el presidente de esa organización, que es la par, digamos, la contraparte de FEDESEC, ¿no? Ellos hacen un estudio también donde analizan digamos, sí, la participación del sector de medicina prepagada, ¿no es cierto?, para entender qué grado de penetración tienen todos estos esquemas de prevención vía financiamiento de riesgo, ¿no? Y entonces, si incorporamos nosotros al sector de medicina prepagada, que está en aproximadamente el 0,50 del PIB, ¿verdad? Estaríamos más o menos en el 2,30, ¿ok? Con lo cual tal vez la figura cambie un poquito, ¿no? Pero todavía nos falta un buen esfuerzo para poder llegar al menos a estos estándares promedio latinoamericanos, ¿verdad? Eso les tenía que comentar respecto del dinamismo que ha tenido las ventas, los ingresos, los primas de seguro, y como siempre, pues más información detallada pueden obtener en nuestro servicio de reporting que existe en nuestra página web de FEDESEC, con datos mucho más abiertos para que puedan ustedes hacer mejores análisis, ¿no? El siguiente punto que les quería comentar tiene que ver con el tema de la gestión técnica, ¿no? Y aquí yo llamo a esta cifra, quería empezar con esta cifra un poco por la relevancia, ¿no? El sector asegurador en el año 2023 pagó a sus clientes 872 millones de dólares, ¿no? Una cifra nada despreciable y que ha servido para atender las necesidades económicas luego de un siniestro de miles de ecuatorianos, ¿no? Otra cifra importante para entender también cómo juegan todos este análisis de gestión técnica, siempre está dado por el ingreso de vengados, porque una cosa son las primas que se venden, pero no todas esas se quedan con el sector, con la aseguradora, ¿no? Con nuestras aseguradoras para poder hacer frente a sus responsabilidades. Y es así que, recordarán ustedes, ¿no? Las primas emitidas estaban por el orden de 2.203 millones, si mal no recuerdo. Pues de esas cifras, el 67%, 68% es la prima que se queda en el mercado, ¿no? Aquí tengo un error, en vez de prima cedida, es prima retenida, ¿no es cierto? De esos 2.200 millones, el mercado se retiene aproximadamente el 70%, y de ese juego, ¿no es cierto?, después de la retención, cálculo, ajuste de reserva, de primas, etcétera, es lo que queda neto como ingreso de las compañías para hacer frente a todos los ingresos que tiene que soportar, ¿no? Entonces, de 2.200 millones, le quedaron al mercado ecuatoriano 1.364 millones al cierre del 2023, que es, con respecto al año 2022, un incremento del 12%, lo cual es positivo en virtud de que ustedes recordarán, las ventas crecieron en el 10, 9,7, pero el ingreso de vengado real, el que le queda a las compañías, tuvieron
una variación un poquito más incremental, ¿no? 12.1%. ¿Ok? Quiere decir, en otras palabras, que no ha habido mucha incidencia en el tema de, o no ha habido incidencia en el tema de ajustes de reservas de primas, con lo cual, pues, el crecimiento hacia el ingreso de vengado fue mayor, ¿no? Y luego de este ingreso de vengado, que es la cifra de partida clave de entendimiento, ¿no? Porque de ahí nace cuánto le queda al sistema para poder cumplir sus obligaciones, ¿ok? Que como ya dijimos, el ingreso de vengado primerito, ¿no es cierto?, creció en el 12%. Veamos entonces qué pasó con los otros. En segundo rubro de importancia, pues siempre estará el costo de siniestro, ¿no? Es decir, cuánto le costó a las aseguradoras locales, dejando de lado el tema de la participación de los reaseguradores extranjeros, etcétera, dejando de lado eso, cuánto le costó al sector asegurador atender los siniestros. Es decir, estos siniestros, ¿cierto? Que nosotros aquí hablamos de 872 millones de siniestros pagados, más menos reservas, menos cesión de reaseguro o recuperación de reaseguro, al sector asegurador le tocó pagar 619 millones de dólares. Y ojo, que eso significó un incremento con un mayor ritmo, ¿no es cierto?, del 15.7%, casi 16%. Es decir, los ingresos crecieron 12, pero los ingresos del 12, pero los siniestros, que es el principal rubro de egresos técnicos, con un ritmo mayor, ¿verdad? Y eso un poco marca tendencia que hay que siempre hacer el análisis correspondiente. En cuanto a los gastos de administración, es decir, todos esos recursos necesarios para que operen las compañías de seguros, puedan brindar su servicio, etcétera, etcétera, tuvo un crecimiento del 10.2%, que está más o menos en la misma línea. Es lo dicen algunos, lo mínimo que, o lo máximo que podría crecerse, siempre uno trata de guardarlo en función de cuántos son los ingresos, ¿no? Que vayan más o menos a ese ritmo, y entonces encontramos que inclusive está por menor del ritmo de crecimiento del ingreso de vengado, lo cual es un buen control por parte de las compañías en este rubro importante, ¿no? Son 300 millones de dólares que se gastan en sueldos, salarios, etcétera, ¿verdad? De la operación de las compañías. Y luego de eso tenemos un tema bien interesante, ¿no? Que es que el resultado de intermediación, es decir, el resultado neto de las comisiones que se reciben versus las comisiones que se pagan, se reciben principalmente de reaseguros, ¿no es cierto?, de reaseguros cedidos, y las que pagan por la intermediación de los asesores productores, ¿no? El costo de adquisición, que podría llamarse, ¿no? Tuvo un crecimiento del 77%. Eso es un tema bien interesante, ¿ok? Que lo trato de explicar en esta llamada que está aquí, y es que principalmente en el ramo de vida colectiva, vida en grupo, en el cierre de este ejercicio hubo un incremento de 58 millones de dólares en el resultado de intermediación negativo, ¿no? Es decir, del costo neto de intermediación, que eso representó pues, una variación de 136% en ese ramo, ¿okay? Por eso se explica la incidencia acá, y que tiene una razón, al menos así la interpretamos nosotros, lo que hemos podido escuchar en el mercado, y eso tiene una razón en el sentido de que en este año salió una resolución para aplicación de una normativa sobre canales alternos de distribución que por catálogo de cuentas, por ajuste al catálogo de cuentas, se tenía que reconocer otros gastos que se venían erogando en estos canales no tradicionales, tenían que reconocerse como gastos de intermediación, como gasto técnico, ¿no? Entonces, hubo esa reclasificación, no cambia en nada el PIG de las empresas, pero hubo esa reclasificación y al incorporarlo como gasto técnico entra en este rubro de resultado de intermediación y sí modifica en cambio algunos temas técnicos y de control interno de las compañías porque cambia un poco el panorama de la gestión técnica de esos ramos. El principal, obviamente, vida colectiva por todo lo que significa los ramos de vida en operaciones con el sistema financiero, por ejemplo, seguros de desgravamen, otros seguros
obligatorios o seguros voluntarios que se dan relacionados con el seguro de vida, y por lo tanto, un poco ahí la explicación, ¿no? Y al final, ¿no es cierto?, queda el mercado con un resultado técnico de aproximadamente 301 millones de dólares, que por estos ajustes, ¿ok?, significa una reducción del 8.1%, que hay que considerarlo porque al final de cuentas, ¿no es cierto?, para el sector asegurador, el resultado técnico es muy, muy de consideración, porque juegan otras reservas que se aplican a partir de enero de cada año, como las reservas de insuficiencia de prima o de desviación de siniestralidad, ¿ok?, que la industria de seguros tiene que tomarla muy en consideración, ¿no? Son obligaciones mínimas que establece la norma para efectos de precautelar la solvencia del sistema frente a las responsabilidades con los asegurados. Entonces, este cambio no es menor, al menos en este año. Creo que ya con el año completo va a tener una mayor importancia, y por lo tanto se vuelve un driver, digamos, para una mejor gestión técnica de ciertos ramos, ¿no? Eso es algo que digamos, se puede predecir que va a pasar en este año, ¿no? Gráficamente, podemos decir entonces, podemos ver que del total del ingreso de vengado, ¿no es cierto?, si uno lo puede desagregar, el 45% del ingreso de vengado las compañías lo utilizan para atención de siniestro. El 10.5%, 11% casi, ¿no es cierto?, lo utiliza para pagar a su fuerza de venta, ¿no?, especialmente todos sus canales de distribución. El 22% del ingreso de vengado, en promedio, se utiliza para los gastos de administración, y queda un resultado técnico de aproximadamente el 22.1%, que uno dice, wow, es harto resultado técnico. Sí, pero ese resultado técnico luego se convierte en un sinnúmero de gastos netos adicionales, incluyendo impuestos, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Y entonces la utilidad, obviamente, neta es otro cantar, ¿verdad? Veamos los ratios técnicos, que son los que usualmente siempre estamos analizando, preguntando, etcétera, ¿no? Dentro de este entorno, dentro de este contexto que les comenté, ¿no es cierto?, de el impacto que tiene esta reclasificación de cuentas, etcétera. La siniestralidad, que no tiene ningún tipo, ahí sí los gastos de intermediación no tienen ningún rol, ¿verdad?, porque solamente costo de siniestro contra ingreso. La siniestralidad subió un punto respecto del año 2022, ¿no? Del 44 que existía, 44.4 al 45.4, un puntito, ¿ok? Que no deja de ser, digamos, pelo de cochino, como se dice, ¿no? Porque en un mercado donde existen 1.200 millones, ¿verdad? Veíamos, ¿no es cierto?, 1.300 millones de ingresos de vengado, pues para que ustedes se den una cuenta, 1% de 1.300 millones significa casi 14 millones de dólares de nuevos gastos, ¿no es cierto?, que inciden en los resultados para el sistema, ¿no? Aproximadamente 14 millones, ¿no? El índice combinado, este sí que incorpora los gastos de intermediación, ¿ok? Sí se ve afectado y sube 4.8 puntos porcentuales respecto del año 2022 en promedio, y por obvias razones también se reduce el margen técnico, que antes estaba en 26.9, el 22.1, los mismos 4.8%, ¿no? Porque básicamente lo que sube aquí le quita acá, ¿no es cierto? Esa es la dinámica, ¿no? Por ramos, estos indicadores, encontramos entonces que el promedio del mercado el año pasado fue 45.4 y el índice combinado aproximadamente 78%, y de eso hay compañías o digamos ramos que tienen una mayor importancia, ¿no? El único ramo que tiene una siniestralidad por encima del 100% es el agropecuario, y el resto mantiene una siniestralidad menor al 100%. Lo ideal, no hay nada ideal, ¿no? Cada ramo depende de su estructura de ventas, de reaseguros, de costos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre se habla que probablemente una siniestralidad por debajo del 50 sería en promedio lo más aceptable, ¿verdad? Y entonces encontramos este rubro de ramos, ¿verdad?, que tienen una siniestralidad por encima del 50%, básicamente 6 ramos,
¿ok? Que incluye vehículos, asistencia médica, probablemente transporte, dentro de los más relevantes, ¿no? En cuanto a sus primas, y de ahí el resto pues, está por cifras menores. Y en el tema del índice combinado, obviamente ahí sí, ¿no? Se entiende que para no tener pérdida técnica, el índice combinado debe ser menor a 100, ¿verdad? Todo lo que sea menor a 100 significa que queda algo de resultado técnico, ¿no? De utilidad técnica, y aquí tenemos 3 ramos, ¿no? Que han venido luchando en los últimos años para cambiar la cifra, y especialmente vemos por volumen, ¿no? El tema de vehículos, ¿ok? Que sigue todavía adoleciendo de una pérdida técnica en este año. De hecho, durante todo el año 2023, como ustedes conocen perfectamente, inclusive por información pública, el ramo de vehículos fue titulares en algunos medios respecto de los ajustes que se viene haciendo el mercado justamente para tratar de combatir este resultado negativo, pero hay factores externos principalmente que impiden ese equilibrio técnico, y estas son las cifras al cierre del año, ¿no es cierto? Y lo mismo asistencia médica, que ha venido tratando de ajustarse, ¿no? Para buscar ese equilibrio, y todavía no lo logra, pero creo que está muy cercano con el esfuerzo y la gestión de todos, ¿no? Y así tenemos otros con un menor nivel de resultado técnico, es decir, un índice cercano a 100, y otros con un buen margen, ¿no es cierto?, técnico correspondiente, ¿no? Esta es un poco la misma dinámica, ¿ok? Y sí vale resaltar, especialmente en esta transición, ¿ok? Nuevamente insistir en que, especialmente en el índice combinado, ¿ok? Este incremento, este salto, ¿no? De 73.1 a 77.9, sí tiene una incidencia esta clasificación, reclasificación de cuentas, ¿ok? Que se dio, si no me equivoco, casi por el último cuatrimestre, ¿no es cierto?, del ejercicio 2023, ¿ok? Y por eso ese salto, ¿no? Pero como eso se mantiene en el 2024, es un factor a tener en consideración para el manejo técnico de los ramos, especialmente aquellos con impulso masivo, ¿no? Llamamos la atención especialmente el tema de vehículos. ¿Por qué? Porque vehículos es el segundo ramo de importancia, de gran impacto, retención, se puede decir, total, y por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre vemos las dimensiones, y aquí rápidamente, ¿no? El ingreso de vengado de 351 millones ha crecido 6.8, más o menos en el ritmo de crecimiento de las ventas, ¿no? Ustedes recordarán, ventas habían crecido creo 6.5, creció en 6.8, se mantiene. ¿Ok? El costo del siniestro, en cambio, miren, crecen los ingresos 7, pero los siniestros crecen 13, casi al doble del ritmo, y eso obviamente produce, ¿no?, los resultados que todos conocemos, ¿verdad? Como lo vemos aquí al final, que es una pérdida técnica al final del ejercicio en el total del mercado, ¿verdad? De 11 millones de dólares, comparado con la utilidad pequeña, pero que existía en el 2022, estamos hablando de una variación de cercano al 300%, ¿no? Y en el resultado de intermediación, algo que también llama la atención, al menos a mí en el análisis me llama la atención, que ante una situación técnica como esta, pues uno esperaría que probablemente este factor de costo de intermediación pues se ajuste un poco más para que vaya un poco en la línea de lo que ha sido el resultado que se ha venido viviendo en el año, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió en el año 2023, con una siniestralidad del 72% y con un índice combinado del 103%, con saltos importantes, ¿no? 4%, 5% de puntos 5 puntos porcentuales, y eso obviamente llegó a una pérdida técnica del 3.2%, ¿ok? Que ustedes pueden ver en las cifras, pues, dan ese resultado negativo, ¿no? Esta es la evolución de que tiene el ramo de vehículos, y como podemos ver claramente, la tendencia al final del ejercicio, al menos en índice combinado, no muestra algún tipo de desviación en la curva para aplanarse, y de hecho, según las cifras de enero 24, ¿no es cierto?, la siniestralidad de vengada de ese mes estuvo en el 89% y el índice combinado en el 129%, con lo cual podemos apreciar de que pese a todos los esfuerzos, todavía el mercado
no logra equilibrar esas tendencias, ¿no? Es una tarea que todos están analizando, cada uno de sus compañías en virtud de sus mercados, de sus productos, etcétera, pero es obvio que ese desequilibrio se mantiene, ¿no? Vida colectiva, no voy a entrar en mayor detalle, ¿no es cierto? Crecimiento del ingreso en el mismo ritmo del crecimiento de las ventas, y aquí está el efecto que les mencionaba respecto al resultado de intermediación, es decir, tuvo un valor de menos 100 millones cuando el año pasado estaba en menos 80, y entonces eso significó menos 40, perdón, eso significó un ajuste importante que reduce el resultado técnico, ¿no? Insisto, eso no significa que va a afectar el resultado bottom line de la compañía, porque esas cifras solamente son para datos técnicos, lo mismo estos guarismos de aquí, ¿ok? Y voy a pasar el tema de incendio, ¿no es cierto? Ustedes luego podrán ver la presentación, tendrán acceso. Y para culminar, ¿no es cierto?, en el tema de finanzas del mercado, un tema importante. El sector asegurador, todos nosotros, ¿no? Porque aquí nos vinculamos no solamente las compañías de seguros, sino todos los que hacemos la industria aseguradora, ¿ok? En el trabajo que realizamos le generamos al Estado ecuatoriano, es decir, a todo el país, tributos por aproximadamente 336 millones de dólares, ¿no? Y eso demuestra también la gran importancia que tiene la actividad aseguradora, no solamente en el tema de cubrimiento de riesgos, etcétera, sino también en contribución de ingresos para todo lo que son políticas públicas que se desarrollan en el país, ¿no es cierto? Entrando en materia, nos enfocamos en indicadores de liquidez, y aquí podemos apreciar que si bien, por ejemplo, en el índice de liquidez básica, ¿no?, de liquidez más general, ¿verdad? Apenas hubo un decremento del decrecimiento del punto 1, digamos, en su indicador, ¿no es cierto? El 1.3 pasó al 2023 al 1.2, la liquidez inmediata también no ha sufrido mayor cambio. Algunos libros inclusive hablan, ¿no? La liquidez simple debería ser más o menos 1.1, eso dicen al menos los profesores de finanzas, ¿no es cierto? Y la liquidez inmediata depende del mercado, pero probablemente un indicador bastante aceptable está cercano al punto 5, ¿no es cierto? La morosidad del sistema ha caído un poco, tiene que ver con política de financiamiento, etcétera, del mercado, y los días de cartera, que también es cuánto en principio, ¿no es cierto?, se demora el mercado en cobrar lo que factura, ¿ok? A la larga, según las cifras presentadas, ¿no es cierto?, inclusive este año esos días de cartera se redujeron en 2 días, ¿ok? Lo cual también poco se refleja en este tema de la morosidad, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la evolución desde el año 2016? Como ustedes pueden ver, básicamente el índice de liquidez que mencionaba está en el 1.2, pues es casi el promedio que ha tenido el mercado desde siempre, salvando el tema del COVID, ¿ok? Más o menos ha estado ahí. Y en el caso de la liquidez inmediata, que es la liquidez ácida, que también se conoce, inclusive el mercado llegó a este punto de 0.7, que es mucho más beneficioso, ¿ok? Y se ha mantenido, yo diría, en el transcurso de los últimos 3, 4 años, ¿no? Lo cual es bastante saludable como promedio del mercado. Y aquí el cuadro de la evolución de lo que es morosidad, llamando la atención esta caída, por ejemplo, en el 2021, porque básicamente eso es el efecto del nivel de política, digamos, de financiamiento, etcétera, que en su momento tenía la empresa Seguro Sucre con sus negocios estatales, ¿verdad? Y afectaba, de hecho, los indicadores de los años anteriores. El momento que eso pasó a manos privadas, ¿no es cierto? Eso se estabilizó con indicadores que son mucho más razonables, inclusive viendo promedios del mercado, ¿verdad? Bottom line, el mercado llegó a una utilidad neta de 73 millones de dólares, un salto de los 66 millones del año anterior. Y si ustedes pueden apreciar aquí gráficamente, ¿verdad?,
quitando estos 2 años que vienen a ser pandemia, ¿no? Es decir, caída y luego siniestralidad, ¿no? 2021, pérdida neta, impactando al mercado. Pero si ustedes ven, si pueden seguir de alguna manera una tendencia, ¿no es cierto? De 51 a 61 prepandemias, olvidemos estos 2 años, de 61 pasa a 66 millones, es decir, una curva bastante suavizada de crecimiento, y de 66 millones a 72 millones, es decir, 6 millones de dólares más, etcétera. ¿Ok? Vemos que, o podemos afirmar, ¿no es cierto?, que el desarrollo de la utilidad del mercado, la generación de resultados netos, está o ha vuelto a su tendencia de normalidad como era esperado. ¿Ok? Y eso se ve un poco también en estas cifras, ¿verdad? Donde la rentabilidad de activos trata de guardar una relación similar a la que fue histórica, ¿verdad? Del 2.9, 3%, la rentabilidad de operaciones cercano entre 3, 2.9%, y la rentabilidad sobre el patrimonio que fue del 11%, antes 10.4%, resaltando que de las 28 compañías de seguros, 22 obtuvieron un resultado neto positivo, es decir, obtuvieron resultados positivos. Y este es otro tema que siempre lo recalcamos, ¿verdad? Y es que las 5 principales empresas en resultado neto, ¿no es cierto?, acumulan un equivalente al casi el 80% del total de los resultados que genera el mercado, ¿verdad? Por su tamaño, por su participación. Esto guarda también relación con esa concentración que habíamos mencionado. 5 primeras empresas tienen más del 60% del mercado total, ¿verdad? Y si lo vemos en evolución, al menos en los 2 principales indicadores, ¿no es cierto? Los resultados sobre activos y sobre equity, ¿no es cierto? Sobre patrimonio, ¿verdad? Vemos que básicamente hemos vuelto a estándares que eran normales, históricos en el mercado, ¿no? Es decir, antes de la pandemia estaban aproximadamente entre el 2,5%, 3%, y hemos vuelto, ¿no es cierto?, luego de este bache de la pandemia, a indicadores que están más o menos por ahí, ¿no es cierto?, 2,9%, 3%, y lo mismo en los resultados sobre el patrimonio, la rentabilidad sobre el patrimonio, que estuvo entre 11, 12%, algo así, ¿ok? Cae por el tema de pandemia, obviamente, y volvemos en los 2 últimos años a indicadores que están más o menos en esa relación, ¿no? Es decir, el mercado vuelve a tomar una línea como era de esperarse. No los agoto más, hasta ahí mi presentación. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, y estoy presto a cualquier inquietud que pudiera aclararles con muchísimo gusto. Gracias, Patricio. Sí tenemos algunas preguntas. La primera, si se generan más de 77 millones de dólares en aportes a la superintendencia, ¿consideras que es momento de que contemos con una superintendencia propia? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo ve el sector esta opción? Como FEDESEC hemos presentado esa alternativa en varias oportunidades, es decir, que se pudiera crear la superintendencia de seguros. Creo que es una aspiración, además viable, ¿no? Porque como bien dice Mauricio, el sector genera más de 77 millones de dólares de ingresos anuales a la superintendencia, ¿no? Pero lastimosamente el tema de crisis fiscal y de planificación de los recursos hace que ni siquiera el 20% de eso se invierta en el área de seguros del organismo de control. De hecho, seguimos insistiendo y ojalá en algún momento podamos conseguir eso, ¿no? Creo que el sector tiene la relevancia y tiene los recursos para una mejor supervisión, lo cual creo que le va a hacer bien a todos, ¿no? Se está trabajando con la superintendencia para la revisión y actualización de la información de primas y siniestros. A ver, FEDESEC está en un proyecto en la actualidad para tratar de tener más inteligencia de mercado respecto de información, no solamente de ingresos, sino también de egresos, ¿no? Y estamos hablando con la superintendencia, esperamos tener toda la colaboración para poder acceder a la data que es necesaria para eso, y ponerla, obviamente, digamos, hacia el público, ¿no?
De acuerdo. Patricio, nos preguntan si es que desde FEDESEC se está planificando, se piensa hacer algo para que las primas de seguro sean consideradas dentro de los antecedentes de los clientes, como ser parte de algún buró de crédito. A ver, nosotros tenemos una disposición que sigue vigente, que es la famosa central de deudores y siniestros. De hecho, las compañías siguen reportando a la superintendencia y entonces, en ese sentido, sí se ha hablado para ver cómo actualizar ese esquema de reporte. Pero en el tema ya de que tenga un efecto sobre morosidad, digamos, en todo lo que significan servicios financieros, etcétera, es un poquito más complejo por la forma como está dada la legislación sobre burós de créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Dado que ya nosotros no somos parte inclusive del control de la superintendencia de compañía, ¿no? Pero sí, nuestra aspiración es poder que esa información tenga algo más de impacto, ¿no? De hecho, el día de ayer, por un tema más de fianzas, se está haciendo una gestión en el CERCOP justamente para darle mayor relevancia a esa base de datos que se sigue reportando, pero que en la actualidad no tiene una utilidad efectiva, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tanta afectación se va a generar en la liquidez del sector? Las nuevas cargas impositivas que se han dado a través de las últimas reformas legales de materia tributaria, en especial el IVA. Bueno, a ver, en el tema del IVA, más que un tema de liquidez, yo creo que lo que puede incidir es el incremento del costo del precio del producto, ¿no? Y eso, obviamente, en un servicio eh, intangible, obviamente tiene una demanda un poco más elástica, ¿no? Es decir, cualquier incremento de precios totales pues puede incidir en el valor de la demanda o igualmente en el nivel de competencia, ¿no? Esto es algo que lo estamos analizando. De hecho, tuvimos un comité financiero con las empresas de FDC la semana pasada y uno de los temas que se acordó fue hacerle un seguimiento a ese tema, ¿no? Eso por el lado del IVA, que como digo, va a ser un poquito más, tal vez su impacto en el volumen de venta. Vamos a analizar. En el tema de liquidez, en cambio, está la implementación del esquema de autorretención, especialmente para grandes contribuyentes, de los cuales son 17 compañías, si no recuerdo, ¿no? Las que están dentro de esa categoría, ¿no? Y bueno, al menos hasta ahora lo que se logró hacer con el comité financiero es aplicar una metodología que ya había sido aceptada anteriormente con el SRI a efectos de que lo que se conoce como el ingreso gravable sea el más ajustado a la dinámica que tiene el sector asegurador, ¿no? Y yo creo que al menos durante este primer trimestre, yo diría hasta abril, ¿ok? No se afectaría tanto en términos promedio, ¿no? Probablemente algunos sí, otros no, pero no se afectaría tanto el tema de la liquidez. Y en todo caso, nuevamente, ¿no? En el comité financiero estamos haciendo un seguimiento permanente de su afectación, siempre para buscar otras salidas, ¿no es cierto?, que permitan al mercado destrabar o quitarle esa presión que se genera por esa reforma tributaria, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se piensa controlar el aumento de la siniestralidad desde el punto de vista financiero, con ajustes de tarifas hacia el consumidor final o con cambios en los contratos de reaseguros? ¿Cómo lo ve el sector? A ver, primero tengo que hacer un disclaimer, ¿no? Una aclaración, ¿no? El tema de cómo se ajusta el mercado corresponde a cada compañía, no es un tema que de carácter general lo manejamos en FEDESEC, porque no es nuestra competencia, ¿no es cierto? Pero por lo que se está viendo, yo creo que las empresas están haciendo los análisis y esfuerzos necesarios en todo sentido para poder equilibrar mejor sus cuentas. Y yo entendería, ¿no es cierto?, que la pregunta va enfocada tal vez hacia el ramo de vehículos, ¿no?, que por su importancia y por sus resultados pues, afectan, ¿no? Y porque además son 20 compañías las que están inmiscuidas en eso, ¿no?
las compañías están haciendo sus análisis, pero a nivel gremial, nosotros estamos más enfocados en buscar mecanismos que no sean temas técnicos de tarifa ni nada de eso, que eso es lo que corresponde a cada empresa, ¿verdad? Sino cómo mejorar este entorno para luchar contra la siniestralidad, ¿no? Por un lado, creo que todos estamos conscientes, ¿no? De que uno de los factores que ha incidido negativamente es el asunto de la delincuencia, ¿no? Eso disparó los índices de siniestralidad por vehículos robados, etcétera, a niveles catastróficos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en FEDESEC se están trabajando con autoridades, especialmente por el tema de vehículos robados. Hay un proyecto que se está desarrollando para tratar de buscar como todos en conjunto mecanismos para prevención del fraude en seguros también, y así no meterle la mano al bolsillo a los buenos clientes, ¿no? Sino tratar de hacer ajustes por otro lado que protejan a los buenos clientes, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Es un sinnúmero de tareas, las compañías por su lado, en lo que les corresponde, y a nivel gremial, con algunas acciones que se están ya implementando, ¿no? Patricio, ¿hubo cambios significativos en la regulación del mercado asegurador durante el año pasado? Y si fue así, ¿cómo afectaron estos cambios regulatorios en las operaciones y en la dinámica del mercado? A ver, que yo recuerde, en el tema regulatorio, especialmente resoluciones de junta, hubo cambios como este que les mencionaba, ¿no es cierto? El de la reclasificación de las cuentas por el tema de, de por el tema del costo de adquisición de canales alternativos, ¿no? Es obviamente algo que hay que seguir tomando en consideración porque va a afectar el manejo de los resultados técnicos. Este, pero de ahí no me atrevería a decir que hubo un entorno muy cambiante en el tema regulatorio, ¿no? Eh, lo que sí puedo yo anticipar es que en el futuro sí se vienen cambios regulatorios trascendentales para el sector, ¿no? Y esto principalmente porque las autoridades están ya ocultando, especialmente las autoridades regulatorias, están ocultando el comenzar a desarrollar un proyecto de implementación de la normativa de solvencia 2 hacia el sector asegurador. No es un tema inminente, obviamente, ¿no? Esto va a tomar años, pero en este ejercicio, pues, como han hecho los otros mercados, pues se van a ir tomando decisiones para ir un poco allanando el camino, ¿verdad? De implementación de Solvencia 2 y por lo tanto es de esperarse, sí, algunos cambios regulatorios de importancia, ¿no? En ese sentido. De acuerdo, Patricia. Ya vamos un poco terminando por tiempo, pero te voy a hacer tres preguntas más. La siguiente es si es que conocemos el impacto que la tecnología o la transformación digital tuvo durante el año 2023 en el sector asegurador. ¿Conocemos? No hay cifras ni estándares para poder analizar el impacto de la transformación digital, ¿no? No tenemos, al menos con cifras concretas, poder medirlo, ¿no? Lo que sí es que creo que a todos nos consta el esfuerzo que han hecho gran parte del mercado para iniciar procesos de transformación digital e innovación y en algunos casos ya con temas concretos de productos y servicios, especialmente para atención de los brokers y para ciertos aspectos del giro del negocio en cuanto a la atención de sus clientes, ¿no? Pero tratar de tener que tenemos una línea base sobre cifras, no lo tenemos todavía. De acuerdo. Y por último, ¿cuáles serían las expectativas y proyecciones que tiene el mercado asegurador para el próximo año? ¿Tú ves algún desafío, alguna oportunidad clave que podamos anticipar sobre lo que viene, lo que viene? Bueno, es un año de mucho reto, un año muy complejo porque el entorno macroeconómico así lo indica, ¿no?
ejemplo dado, nosotros a nivel macroeconómico tenemos una década estancado como país. Desde el año 2014, por ejemplo, el ingreso per cápita se ha estancado en el Ecuador. Es decir, la economía no crece al nivel que requiere para sostener a todos los que habitamos dentro del país. Pero el sector asegurador ha demostrado un dinamismo un poco distinto y es así que hemos conseguido, por ejemplo, el año 2022, un incremento importantísimo, si no me equivoco, cercano al 18%, ¿verdad? Y en este año, pese a todas las vicisitudes, problemas políticos, etcétera, un incremento de casi el 10%, ¿no? Este año la economía se tiene pensado que pueda crecer en el 0.8%, algunos hablan del 0.5%, es decir, un año muy complejo a nivel macroeconómico, más allá de las reformas tributarias, ¿no? Y entonces pensaría que en general va a ser un año con un menor índice de crecimiento que el año anterior, ¿verdad? Y eso hay que considerar. Por otro lado, si tal vez no es un efecto inmediato en el tema de resultados o de ventas, pero algo que yo aprecio que va a ser muy importante, ¿no? Sembrar una cosecha, digamos, sembrar una semilla para cosechar después, ¿no? Es que en este año comienza ya el desarrollo de la Política Nacional de Inclusión Financiera, que incluye el acceso a seguro, y dentro de eso esperamos que ya comience a verse las acciones sobre la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que creo que es un elemento clave en países como el nuestro para motivar más el consumo de seguros como un mecanismo para financiamiento de riesgos, ¿no? Ahí tenemos un gran reto como sector de colaborar, coadyuvar para crear esa mayor conciencia, crear ese mayor factor confianza que luego pueda ser capitalizado por el mercado con mayores servicios, ¿no? Pero a nivel macroeconómico es un año muy complejo, es un año casi que recesivo. Recordemos que inclusive vamos a tener elecciones, etcétera, etcétera, o prepararse para un año electoral que va a ser el 2025, ¿ok? Pero creo que el mercado tiene las herramientas y por lo que se puede apreciar también las iniciativas para tener un año positivo, ¿no? Excelente, Patricio. Y bueno, yo creo que con eso vamos cerrando porque estamos sobre el tiempo. Les queremos agradecer a todas las personas que se han mantenido conectadas. Esperamos que toda esta información haya sido de su utilidad. Patricio, a ti principalmente muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Muy buena tarde. Igual, chao, chao.